Llega el momento de recorrer esos espacios vividos que nos acerca Paco Pellicer, profesor de Geografía e investigador de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar un tema que no puede estar más de actualidad, que está en boca de todos, que en esta casa y en este programa lo hemos tratado también desde diferentes puntos de vista, que es el agua. El agua, y si es cierto que escasea, si no, cómo este recurso hídrico está repartido, cómo lo utilizamos, y nos va a dar usted una visión muy científica de lo que está ocurriendo. Muy bien, sobre todo podríamos empezar hablando de que el planeta, más que llamarse planeta Tierra, le podríamos llamar planeta Agua. O si quieres, planeta Agua y Vida, porque va todo unido. Digamos que las firmas del planeta Tierra son Agua y Vida, si fueran los apellidos. De esa manera podríamos definir nuestro planeta. Si miramos al agua, el agua en el planeta Tierra, pues resulta que lleva 700 millones de años, ni entra ni sale, siempre es la misma agua. Piensa, 700 millones de años la misma agua. Ajá. Y está en condiciones de uso. La podemos usar, sigue dando vida. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, pues porque el ciclo natural del agua, activado por la energía del solar, lo que está es depurando continuamente el agua. El agua sale de los océanos, se evapora, pasa a la atmósfera, cae en forma de precipitaciones sobre el suelo, discurre, se infiltra y por los ríos no solamente va agua, sino que va agua, sedimentos, semillas, vida, civilizaciones. Todo se mueve por el agua. Cuando vemos en historia, pues las grandes civilizaciones de cómo se ordenan y cómo se conquistan en los espacios, siempre son vías de agua las que se aprovechan. Así que el agua, fundamento de la vida, fundamento de las civilizaciones, ya no solamente es un elemento natural, sino que además es un elemento cultural. Pero esto es muy general, lo sabemos todos. A mí me gusta empezar por cosas que son obvias, que conocemos todos, que son ciertas, que todos asimilamos. Bien, vamos a dar un pasito más, y es el cambio climático. Yo creo que es evidente que estamos asistiendo a un calentamiento general de la temperatura del planeta. No vamos a entrar en sus causas ni nada, simplemente vamos a evidenciar que hay un calentamiento en el planeta y esto repercute en ese ciclo del agua de los 700 millones de años, pues repercute haciendo cambios. Ajá. ¿Cuáles serían los principales cambios? Pues fundamentalmente, como hay más calor, hay más energía disponible para evaporar el agua y el agua pasa rápidamente a la atmósfera. Después vuelve a precipitar. Pero el cambio climático lo que hace es cambiar el régimen de las precipitaciones. Y en nuestras regiones mediterráneas especialmente, lo que hace es acentuar los eventos extremos. Es decir, las intensas y fuertes precipitaciones. Este año pasado tuvimos las precipitaciones intensas en Zaragoza el 6 de julio, en el que cayó una tormenta enorme y el Barranco de la Muerte pues se desbordó, se llevó un colegio por delante y puso a muchas personas en peligro en la Z30. Bien, esos fenómenos van a tener una mayor recurrencia, van a ser más intensos y más frecuentes. Eso es lo que nos están apuntando las grandes líneas, los grandes trazos. Por otra parte, al evaporarse más el agua, pues se van a provocar también fuertes sequías. Va a haber momentos en los que a la falta de precipitación se va a sumar la fuerte evaporación.
O sea que ya el panorama nos pone Pinta un poco mal, ¿eh? Nos pone alerta. No, no hay que asustarse. No hay que asustarse. Tenemos toda el agua del mundo, lo adelanto ya. Tenemos todo el agua del mundo, todo el agua que queramos. Solo hace falta talento. ¿Eh? Un segundo factor que acentúa el problema del agua es el tema del abandono de tierras en nuestra región, estoy hablando ahora. En nuestras regiones, pues el abandono de actividades agrícolas, pues deja muchos campos abandonados y ahí se está incrementando la masa vegetal, está creciendo, hay una producción de biomasa mucho más importante y también cuando se ha dejado de pastorear, pues también estos montes se están regenerando de una manera muy evidente. Y eso significa que al haber más vegetación, lo que se produce es más evapotranspiración. Ya no solamente es el agua que evapora, sino es el agua que evapotranspira. Es decir, que es captada por las raíces y subida en los procesos de fotosíntesis, a través de las hojas, se pierde agua. Eso hace que esto le llamamos aguas verdes. Si crece el agua verde, disminuye el agua azul. El agua azul, que es la que discurre por los ríos y de la que nos abastecemos. Bien, entonces ya la cosa se acentúa más. Pero hasta ahora no estamos hablando más que de procesos más o menos naturales. Los usos del suelo también lo podríamos considerar en esa línea. Pero ¿dónde está el problema del agua? Pues hay una cuestión y es que hay que ver cuál es la oferta y la demanda. El medio natural nos está haciendo una oferta y acabamos de ver cómo esta oferta disminuye. Vamos al lado de las demandas. Las sociedades contemporáneas cada vez consumen más agua, no solamente en las ciudades y para usos domésticos, sino sobre todo para el regadío. También para la producción eléctrica, cosas estas, pero eso consume poco porque en definitiva el agua mueve las máquinas y lo deja. El principal consumidor de agua es la agricultura, pero han surgido ahora actividades nuevas que compiten con la agricultura porque son más rentables económicamente, y subrayo lo de económicamente, en otros aspectos no son tan rentables. Y ahí estamos hablando pues el fenómeno expansivo de la urbanizaciones extensivas con chalets, con sus jardines, sus piscinas, sus campos de golf. Y si vamos a nuestras montañas, pues también utilizamos el agua para fabricar nieve, para que nuestras pistas de esquí funcionen. Estamos consumiendo mucha agua en la montaña, en las zonas urbanas y sobre todo en lo que es la ampliación de los regadíos. Estamos solicitando agua para aumentar los regadíos sin tener en cuenta si esos regadíos tienen agua para poder regarse. Entonces aquí ya empiezan a complicarse las cosas. Claro, esto, si se hace mucho caso a los científicos, pues los científicos a veces somos poco utilitaristas, poco resolutivos en estas cosas. Aquí lo que queremos es, oye, déjate de rollos, Paco, tráenos el agua que necesitamos para ampliar estos regadíos o para montar una industria, pues en Épila, pues bueno, hay una industria que es altamente consumidora de agua. Dice, ¿qué pasa? Pues que la tranquera, el embalse de la tranquera va justito y hay que crear más embalses. Y entonces se generan problemas también de dónde embalsamos el agua, dónde la guardamos. Y nos damos cuenta que el medio natural está ya muy aprovechado. Prácticamente todas las buenos cierres para hacer embalses con un sustrato impermeable como nuestras margas azules de la mayoría de nuestros embalses de Yesa, de Arguis, de La Peña, todos están sobre una misma litología que es impermeable
y luego pues hay unos cierres en calidad que nos permiten hacer unas cerradas muy eficientes. Pero esto prácticamente está agotado en la naturaleza. Hay que ir a crear balsas, impermeabilizándolas, las balsas tienen que estar en partes altas, hay que hacer bombeos, a veces del propio Ebro, pues se bombean grandes cantidades pues para riegos, yo que sé, en Caspe o en otras partes, ¿no? Entonces cada vez lo vamos haciendo más artificial y más costoso, porque la creación de estas infraestructuras no solamente es las estaciones de bombeo y las tuberías, que hay que mantenerlas, sino el consumo energético que todo esto lleva. Bien, y ahora entramos en otro ámbito, que es el de la gestión de estos recursos y de estas demandas. Entre la oferta y la demanda, pues hay organismos de cuenca, la Confederación Hidrográfica, que se encargan y de verdad que hacen trabajos verdaderamente interesantes y muy concienzudos, tratando de dar respuesta a los problemas que se plantean. Pero claro, la cuenca del Ebro no corresponde con otras entidades territoriales que no son cuencas, sino que son espacios administrativos, me refiero, las comunidades autónomas. Claro. Me acuerdo que en la Expo había una plaza temática que era agua compartida, en la que estaba el mapa físico y el mapa político uno encima de otro. Ajá. Y allí surgían muchos de estos conflictos territoriales en el que a lo mejor pues un río hace de frontera entre una comunidad y otra comunidad, o un país y otro país, ¿no? Y entonces la cuenca los une. Recuerdo un programita que elaboramos con UNESCO, en el que fuimos a estudiar el conflicto en el lugar más difícil y complicado, que era Israel y Palestina. Hicimos allí un documental en el que el agua o los acuerdos de agua eran mucho más urgentes que los acuerdos de paz. Y las desigualdades y demás se marcaban mucho a través del agua. Pero había una frase que decía uno de los chiquillos que hablaba allí, dice que es que el agua era lo único que atravesaba los muros, que los muros eran impermeables, eran permeables, necesariamente permeables al agua, que si querían seguir viviendo en aquella parte del mundo, tenían que entenderse empezando por el agua. Bien, y luego vamos aterrizando y nos damos cuenta de cómo se utiliza políticamente el agua. Un arma arrojadiza. Ya no vamos a hablar de datos científicos, porque en este caso no se habla de ciencia. Lo que ya se habla es de intereses, de maneras de cada político de cada lugar de tratar de arrimar el ascua a su sardina, buscar argumentos para que la dotación de agua pues pueda ser mayor, incluso pues la transferencia de agua de unas cuencas a otras. Bien, si no tenemos en cuenta la buena administración de la demanda, la oferta es la que hay y tiende a menor. Si no hacemos una buena administración de la demanda, dice, ¿para qué queremos el agua? ¿Podemos seguir creciendo sin límites? ¿Seguimos creciendo sin límites? Pues porque, claro, a esto le llamamos el desarrollo. Dice, no, hay que desarrollarnos, hay que subir más, tenemos que crecer. Dice, ¿hasta qué punto? Dice, en este planeta hay límites. Claro. Tenemos que tener en cuenta los límites. Dice, no, esto con tecnología lo arreglamos todo. Y ponemos unos tubos, unas estaciones de bombeo, hacemos unas transferencias de agua y tal. Dice, ¿y a qué precio? Yo recuerdo cuando estábamos en la Expo, pues con unos amigos de Murcia,
pues estamos hablando de que si llevar el agua a Murcia y tal. Digo, pero ¿sabéis cuánto hay que levantar el agua para que llegue a Murcia? Decía, no, hombre, no. Y miraba en el mapa y de Zaragoza, Claro. Zaragoza, Murcia. Digo, no me hagáis trampas. Y le dimos la vuelta al mapa. Y está Murcia arriba y Zaragoza abajo. Digo, Claro. y ahora hay que subirlo. Entonces fue como, con esa imagen fue como romper un poco. Dice, vamos a ver, para llevar el agua de un sitio a otro hay que bombear y después bajar y después volver a bombear y tal. Y esto significa que para llevar el agua a Murcia tiene que ser bombeada miles de metros y esto tiene un coste exagerado. Ujú. Y bueno, dice, entonces, si esto no se puede, y bueno, pues ahí primero es crecer con lo que tenemos. Si nos empeñamos en ampliar superficies de regadío, urbanizaciones, campos de golf, sin tener en cuenta la oferta, vamos a tener conflictos necesariamente. Entonces lo primero es ordenarnos en el crecimiento. Esto no creas tú que gusta mucho, ¿no? Me imagino. No me gusta imagino. mucho. Dice, no, y encima nos dirás que hay que decrecer y cosas de esas cosas, esas pantomimas que dicen los ecologistas y tal. Digo, bueno, pues por lo menos mantenernos en un crecimiento racional. El otro día hablábamos precisamente con la Fundación Nueva Cultura del Agua, que nos contaba pues que se solicitan cada año ampliar esas hectáreas de regadío, Sí, claro. cuando no se puede abarcar lo que hay ahora mismo con el agua que tenemos. Exacto. Bien, pues entonces en esas cosas hay que disipar también determinados problemas creados, porque es que el tema del agua muchas veces lo tratamos como una religión y lo basamos en creencias, no en ciencia, en creencias, Claro. en liturgias, en manifestaciones, en eslogan, Aragón tiene sed y nosotros también, en una creación de una identidad frente al otro. Si nos vamos por ahí, o sea, mientras el antitrasvasismo en Aragón sea un nicho de votos, Ujú. mientras que el enfrentamiento con Cataluña sea un nido de votos, estamos equivocándonos. En estos casos de conflicto hace falta una cooperación abierta, leal, con datos, sin inventarnos datos. Esas reservas hídricas y tal, están inventadas. Eso no tienen un soporte científico. Es más, son muy variables en función de las condiciones naturales y de las condiciones culturales también de los espacios. Así que estamos en un tema verdaderamente complejo, interesante, pero en el que tendremos que empezar a meter otros valores, como es la cooperación, los intercambios, la búsqueda de soluciones comunes, pero planteándolo en términos racionales. Claro. No basándolo en creencias ni en sentimientos que nos vienen de las vísceras. Hace falta un poquito de razón y de buena voluntad y de capacidad de entendimiento. Y huir, en cualquier caso, de estos enfrentamientos entre comunidades, entre personas. Estos son temas que nos atañen a todos. Entonces, todos, y con cabecita y con corazón, tenemos que sentarnos y hablar de esas cosas. Pues tenemos ahí un reto importante, hacer que las personas que toman las decisiones o que tienen más poder en este campo asimilen esa necesidad de razón, de confiar en la ciencia, en los datos y también esa buena voluntad para cooperar. Profesor Paco Pellicer, profesor de Geografía e investigador de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado y habernos aportado toda esta información sobre ese agua que lleva 700.000 años y que se 700 transforma. millones. 700 millones. 700 millones de años gratis. Y ahora tenemos que estar pagando las consecuencias de nuestros desatinos. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias.